Pues estamos en la ciudad residencial de Perlora o ciudad de vacaciones de Perlora. Es un proyecto que data del año 56, ligado a esta idea de turismo social que se popularizará en los años 60, sobre todo al calor un poco de ese fuero del trabajo de 1938, en el que ya se recogen esas vacaciones o ese descanso de los trabajadores como uno de los derechos, o en teoría derechos, por parte de las políticas franquistas. Estamos ante un conjunto de baja densidad, de aproximadamente 200 chalés de estilos muy distintos entre sí, que buscaban acoger durante 15 días aproximadamente a esos productores, siguiendo un poco el léxico franquista de la época. En concreto, estas hectáreas fueron expropiadas para desarrollar este complejo, como digo, bajo esa obra, esa gran obra sindical de educación y descanso. Se llamó en un segundo término, en un primer término alegría y descanso. Se parece a otras de otros regímenes fascistas coetáneos, ¿no?, como la Organización para la Alegría del Trabajo en Portugal o la KDF en Alemania. Estamos ante un modelo ciudad-jardín. Efectivamente es una propuesta de ciudad residencial de baja densidad, que sigue un poco, recoge esos intentos del primer movimiento moderno. Y sí que lo podemos ver a través de, sobre todo, ese trazado sinuoso de esa planta de Perlora, ¿no?, que participa, como digo, de esa idea de ciudad-jardín, pero que deja a un lado la retícula, o esa retícula inicial, en favor de una apuesta, yo diría, que convive un poco más con ese emplazamiento o con este terreno, ¿no?, a orillas del Cantábrico. De algún modo Perlora funciona como esa conquista o conquista parcial del turismo social, una apuesta muy de estos años 50, ¿no?, por parte del régimen, previo al boom turístico que tendrá lugar más cercano a los 60, aunque Perlora es cuando llega a su máximo apogeo, podríamos decir. Todas estas viviendas, que algunas tienen 1, 2, 3 dormitorios, depende un poco del proyecto, están pensadas para familias, y al fin y al cabo esta idea del productor, ¿no?, como si fuese el cabeza de familia que acaba vertebrando desde también su ejercicio económico, su actividad, en este caso en relación al propio Estado, este orden, ¿no?, del que se participa aquí, es una de las constantes en todo el proyecto. De ahí que cada dependencia o esas dependencias comunitarias también estén pensadas desde ese modelo familiar. Creo que esto traduce bastante esta idea o esta apuesta, ¿no?, por parte del régimen de algún modo controlar o plantear, ¿no?, en ese binomio, como decía, trabajo, turismo social, em, cómo se emplean esas libertades, o esa parcial libertad o ese parcial descanso, ¿no? En el momento en el que el descanso se asocia al trabajo, funciona dentro de un reducto bastante controlado, que creo que en el caso concreto del proyecto de Perlora tiene mucho sentido. Es un estilo que podríamos decir esta especie de protoestilo del relax que, si mencionamos, ¿no?, como este racionalismo o estas pretensiones universalizantes de lo que podría ser no tanto ese racionalismo, más ese primer movimiento moderno, aquí se recoge por el régimen con otras pretensiones que sí que tienen en cuenta esas especificidades, por así decirlo, esos rasgos propios de diferentes regiones, y en el caso en el que estamos de la región asturiana, para potenciarlos desde otras formas, ¿no?, de la arquitectura. Esto se puede ver desde los tejados a dos aguas, el empleo de bastante textura en los materiales, bastantes recubrimientos que hacen que podamos utilizar materiales baratos, que también le interesa al régimen, pero que puedan lucir, ¿no?, o que puedan decirnos otras cosas desde esa piel de la arquitectura. Sí, hacen de este conjunto un conjunto bastante ecléctico, ¿no?, respecto a otros, como pueden ser las otras dos ciudades sindicales de Marbella y Tarragona. No es menos bello este paisaje asturiano de Perlora, cerca de Gijón, donde se alza la ciudad sindical Jacobo Campuzano. Con esta, son 3 las ciudades sindicales de que dispone la obra sindical de educación y descanso para uso de los trabajadores. Bueno, evidentemente Perlora desde un primer momento surge también como una escenografía, y es cierto que es una apuesta bastante singular en el caso concreto, por ejemplo, del norte de la península, ¿no?, y en concreto como
podríamos decir, pues en un núcleo industrial. Esto desde dispositivos, podríamos decir, mitográficos del régimen, ¿no? Como el propio nodo, es bastante aprovechado y es desde ellos desde los que estas notas, podríamos decir, eclécticas, de las que hablábamos en el caso de Perlora, se proyectan, ¿no? Y conviven con esa em, motivación inicial de esta obra sindical, que tiene esa particular alegría, que creo que encaja bastante con esa motivación también arquitectónica. De algún modo hay un correlato entre lo que podríamos considerar ese estilo em, más ecléctico, tal vez, que otros asunciones de esa modernidad en esta segunda mitad del siglo XX, pero también pues que tiene ese correlato con esa apuesta obrera, ciudadana, familiar, en definitiva. Bueno, el estado actual de Perlora evidentemente es alarmante, pero tampoco es un estado que suceda de forma inmediata, sino bueno, pues es algo que para tal vez las generaciones más jóvenes lleva siendo así toda la vida, ¿no? Ahora mismo estamos ante un caso bastante, por un lado, paradigmático por sus condiciones, y en concreto, pues eso, en el norte de España no me parece tan sencillo que haya una casuística como esta a orillas del mar Cantábrico, por así decirlo, y creo que sobre todo por eso esta idea de ruina, o a mí me interesa particularmente la idea de ruina de Perlora, desde ahí nos permite pensar un poco siendo muy o ultra conscientes, por así decirlo, de las lógicas que podrían operar desde este lugar si solamente lo mirásemos desde esa esfera del turismo social. En el caso concreto del Principado de Asturias, creo que siendo una de las provincias que más apuesta por ese desarrollo turístico en los últimos años, tiene sentido ser cautelosos o intentar cuidar un poco más estos espacios en los que algunos pues, hemos crecido, o para los que no son familiares de algún modo. Y a mí me interesa particularmente cómo esa lectura de espacios como Perlora en ruina, o en concreto de este espacio, desde esa política cultural de las emociones, entendiendo esa emoción que opera, esas prácticas turistas del veraneo, ¿no? Donde esas perloradas la gente pues acaba ocupando los porches de estos chalets, acaba habitando el espacio, habitando la ruina, en definitiva. Pueden subvertir o conducirnos a pensar en otros modos de resolver esta especie de conflicto Perlora, ¿no? Futuros para Perlora. A mí me gustaría pensar que Perlora fuese siendo un lugar abierto en el que, no sé, de algún modo poder entrar en contacto con la arquitectura, como decía, desde ese punto más emocional, creo que encaja bastante con la idea de memoria viva o de una nostalgia reflexiva respecto del lugar que te aleja desde de otras posiciones, ¿no? Como más de urgencia, más focalizadas en la ultrarrestauración o exclusivamente los edificios. Creo que aquí la dimensión ciudadana tiene un papel importante. Y en concreto, em, ¿por qué no pensar en una perlora con otros usos? Si al fin y al cabo es como uno de estos especie de monumentos bisagra, ¿no? Respecto de esta casi tecnocracia ya desaparecida en la región asturiana. Tal vez lo pensara así, y me gustaría también pensarlo desde un punto de vista como más reivindicativo generacionalmente, como más situado en la ruina que en algo que no hemos vivido que nunca fue.